tardes tengan todos ustedes, señoras, señores, autoridades universitarias que nos acompañan. Desde que fue creada hace 28 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, los autores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora, esta cátedra forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina, en este espacio académico que reúne sus nombres con el de su admirado amigo Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos, para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Este año nos corresponde celebrar la memoria de nuestro querido Carlos Fuentes, fallecido hace 10 años. Y para esto hemos preparado un video que les invito a todos a apreciar. México es una nación difícil de comprender, con una historia convulsa y una cultura tan diversa como desafiante. Pocas mentes han logrado desentrañar las fibras de su identidad. Carlos Fuentes es una de ellas, portador de una tradición a la que honra y desafía al mismo tiempo. Carlos Fuentes respiraba y transpiraba cultura en todas sus manifestaciones. De ahí surgen las fibras con las que entretejía sus relatos. Así, acaso de manera natural, la literatura de Carlos Fuentes exploró con osadía las técnicas inauditas en el panorama de las hispanas. Abordó las voces de sus personajes de manera descarnada, con respeto, pero sin condescendencia alguna, permitiéndoles existir aún en sus facetas más viscerales, controversiales o cínicas. Honrado con una docena de títulos doctor honoris causa en universidades como Harvard, Cambridge o la UNAM, Carlos Fuentes mantuvo siempre una relación muy estrecha con el ámbito académico y universitario. ¿Acaso por ello, durante su vida en México, el escritor no dudaba ni un momento en acercarse a las universidades, en particular a la UNAM y a la Universidad de Guadalajara, con la que siempre tuvo fuertes vínculos? Desde ahí difundió cuanto pudo el valor de la palabra y del lenguaje, no solo para comprendernos como sociedad, sino para exclamar quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Así, no es extraño pensar que su obra y sus cavilaciones germinaron en la Universidad de Guadalajara bajo la forma de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, creada en 1994 por el propio Carlos Fuentes y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. A través de su obra, Fuentes creó una visión de México honesta e inquietante, preocupada y amorosa, enfurecida y a la vez esperanzada, como él mismo alguna vez se definió, un exorcista que terminó en profeta. Carlos es el escritor de generosas fuentes de inteligencia y creatividad. El conjunto de sus novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y guiones de cine conforman lo que indudablemente hoy es un clásico del siglo XX. Carlos Fuentes, el ícono literario de un México universal. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la doctora Julia Carabias, bióloga, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Colegio Nacional. Ella va a dictar la conferencia magistral Naturaleza sana para un futuro digno, justo y seguro. La semblanza de la doctora correrá a cargo del especialista Enrique Jardel, director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a quien cedo la palabra. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Es un gusto y también es para mí un honor hacer la presentación de la maestra Julia Carabias en esta conferencia de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Bueno, generalmente los eventos académicos, la presentación quien imparte una conferencia sigue el formato convencional. Damos estadísticas de escolaridad, cuántos títulos universitarios, cuántos puestos ha desempeñado, número de publicaciones, reconocimientos, premios, honores que ha merecido por su trabajo quien imparte la conferencia. Pero al final de cuentas esto no nos da una idea de realmente, bueno, qué es lo que ha hecho, quién es esta persona, así que se los voy a comentar más como si fuera una plática entre amigos y me preguntan, bueno, ¿quién es Julián Carabias? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Bueno, diría que su trayectoria se ha caracterizado por unir el trabajo científico y la educación, cosas que hacemos en las universidades, con la práctica de tratar de construir una sociedad sustentable, y esto es en gran parte una tarea política. Y Julia, desde que era estudiante de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues participó en las movilizaciones en defensa de las selvas mexicanas, amenazadas por la deforestación inducida por proyectos desarrollistas, bueno, algo que todavía seguimos viviendo, pero que particularmente crítico en los 70, y que fueron quizás las primeras movilizaciones ambientalistas en México, convocadas por un profesor de Julia, el doctor Arturo Gómez Pompa. Y bueno, comprometida con la aplicación del conocimiento ecológico y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el beneficio de comunidades rurales marginadas, Julia, siendo ya profesora de la UNAM a principios de los años 80, impulsó y coordinó el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales en áreas de subsistencia. Este programa, el PAIR, era un programa interinstitucional, pero surgido desde una universidad y dirigido con el propósito de que transformar condiciones de pobreza, de degradación ambiental y conservar los recursos en algunas de las zonas más rurales más pobres del país. Y por aquel tiempo pues se estableció una relación de colaboración y de amistad entre la gente que trabajaba en el país, coordinada por Julia Carabias, y otro grupo de universitarios, en este caso la Universidad de Guadalajara, que andábamos trabajando aquí con la idea de echar a andar una reserva de la biosfera, la de la Sierra de Manantlán, ¿sí? Y en los años siguientes, Julia Carabias, ya como funcionaria en el gobierno federal, jugaría un papel fundamental en la consolidación de esta y de otras reservas de la biosfera mexicanas. Y podemos considerar que en la historia de la política ambiental mexicana hay un antes y un después de la gestión de Julia Carabias, primero frente al Instituto Nacional de Ecología y luego como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Esta afirmación viene de José Sarucán y fue refrendada por Gonzalo Harfer y por Arturo Gómez Pompa, vamos a decir, los tres grandes de la ecología mexicana, y bueno, es compartida por muchos de los que trabajamos en la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales en México. Durante la gestión de Julia y al frente de la Semarnat se puso en práctica un enfoque integral de la política ambiental, promoviendo importantes reformas legislativas y fortaleciendo, entre otras cosas, a las áreas naturales protegidas y como un instrumento fundamental para la conservación en un país megadiverso, uno de los países más ricos en diversidad del mundo. Pero además, algo que fue muy importante y que cambió las cosas es que durante la gestión de Julia se fomentó la cooperación entre el gobierno, comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de investigación y enseñanza, trabajando como socios en una tarea común. También
el hecho de que Julia Carabias haya logrado ocupar el más alto cargo del sector medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal en un país en el cual pues no se ha superado el machismo, ha inspirado a muchas otras mujeres a seguir una carrera comprometida con la integración de la investigación ecológica y la conservación y uso sostenible del patrimonio natural de México. En los años siguientes a su paso por la Semarnat, la experiencia y los conocimientos y el liderazgo de Julia Carabias han contribuido al desarrollo de proyectos en organismos internacionales, dentro de las Naciones Unidas y en otros ámbitos, y ha seguido inspirando al conservacionismo mexicano, y su labor ha sido ampliamente reconocida con varios premios nacionales e internacionales que sería muy largo enumerar. Ella es autora o coautora de numerosas publicaciones, incluyendo entre estas la primera plataforma ambiental de un partido político en nuestro país, el Partido Socialista Unificado de México. Ha escrito varios libros, cientos de artículos, y una cosa importante es que estos no han estado dirigidos solamente al medio académico, sino que han servido para que la gente común, y especialmente los jóvenes, entiendan los problemas socioambientales que enfrentamos hoy en día. Sus escritos complementan su incansable labor en la formación ambiental, tanto de universitarios como de estudiantes, incluso comunidades indígenas. Y en los últimos años, Julia se ha dedicado principalmente a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los altamente diversos ecosistemas tropicales de la cuenca del río Usumacinta, donde se encuentra la selva lacandona. Y bueno, tareas como estas, que se realizan en lugares selváticos remotos como comunidades indígenas y campesinas, no solo requieren de dedicación y compromiso, sino que implican también afrontar riesgos. La defensa del medio ambiente y los derechos humanos en nuestro país enfrenta poderosos intereses económicos y políticos, y es una actividad peligrosa, donde muchos activistas han sido asesinados, desaparecidos o amenazados. Y ella misma fue secuestrada y retenida cautiva en las selvas de Chiapas, pero no por eso ha abandonado su trabajo, demostrando su compromiso con la conservación y la sociedad, y que esto está fuera de toda duda. Termino diciendo que con la Universidad de Guadalajara ha colaborado en proyectos como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Museo de Ciencias Ambientales y la creación de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, un modelo innovador de gobernanza ambiental que ahora cubre la mayor parte del territorio jalisciense. Nuestra universidad le ha otorgado a Julia Carabias, y tendremos esta tarde y en este lugar ese evento, su máxima distinción académica, que es el doctorado honoris causa, no solo por sus méritos académicos, que por sí serían suficientes, sino ante todo por su notable contribución a una tarea que es fundamental para la vida, el sustento y el bienestar de la humanidad: conservar los ecosistemas y sus funciones ambientales esenciales, utilizando los recursos naturales de forma duradera, socialmente justa y equitativa para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Esperando haber cumplido aceptablemente con mi tarea de presentador, dejo con ustedes a Julia Carabias para que escuchemos su conferencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy honrada de poder estar impartiendo esta conferencia en el marco de la cátedra de Julio Cortázar. Muchísimas gracias, doctora Dulce María Zúñiga, por esta invitación. Cuando me lo explicaron, pues impone mucho y no es una tarea fácil poder honrar la memoria de quienes han pensado que este foro amplio, plural, de altísima calidad académica, en donde se han reflexionado grandes problemáticas por mentes
pues las mejores de nuestro país, del mundo, pues no es tarea fácil. Así que agradezco muchísimo el que me hayan considerado para poder participar el día de hoy y ser parte entonces ya de la historia de esta cátedra. Al doctor Enrique Jardel, esto me emociona muchísimo escucharte, porque te respeto mucho, has sido también un maestro en muchos temas para nosotros, muchas personas que aprendimos de ti, no solamente la manera y el compromiso de trabajar en campo, sino muchos de los enfoques que has logrado colocar en el centro de la conservación de la biodiversidad y del manejo de los recursos, de todo el tema del manejo del fuego. Nos has regañado mucho y creo que enmendamos la página siempre que estaba a nuestro alcance, pero que te hayas expresado así y hayas huido de los datos de las aburridas y frías semblanzas, lo aprecio mucho, porque si así lo piensas, pues es un gran honor para mí. Quiero arrancar esta plática el día de hoy. No sé muy bien, lo voy a intentar desde aquí, porque de ahí no voy a ver aquí. Entonces, voy a intentarlo desde aquí y quiero arrancar esta reflexión el día de hoy de un tema que me encanta que esté pues la mayoría de este auditorio con gente joven, porque el problema es de ustedes y se los estamos generando. Entonces, pues no vengo a pedir perdón, pero sí, si pueden ustedes levantar la voz y regañar, pues va a ser siempre bienvenido. Y por eso es que es muy importante que estos temas los podamos estar insistiendo y platicando, y que ustedes que se están formando puedan tener visiones lo más amplias posibles, porque para ello sí se requiere de escuchar a quienes más experiencia tienen. Ustedes tienen la gran virtud de poder tener acceso hoy a formas de acceso a la información y a formas de comunicarse que nosotros no teníamos. Para poder leer un buen libro, pues nos pasábamos el TIC, pero tardábamos 6 meses. Nos cooperábamos entre todos, los pedíamos al extranjero, teníamos que aprender, por supuesto, el idioma extranjero. Por eso leíamos tanto al Margalef, porque era español y escribía en castellano, pero teníamos que hacer enormes esfuerzos para poder aprender y aprender de nuestros maestros, grandes maestros que tuvimos en común: el doctor Hafter, el doctor Gómez Pompa, el doctor Sarucano, también el doctor Hernández X, que me influyó también de manera muy importante. Pero la energía que ustedes traen, la capacidad de acceder a información, siempre tienen que tener cuidado de seleccionarla, tirar a la basura una buena cantidad de cosas que circulan por las redes, y para eso sus maestros les pueden estar orientando y ayudando. Y entonces, pues sí podemos tener, obviamente, la suma de una sinergia muy importante entre quienes ya hemos recorrido muchos decenios y quienes se están formando. Porque sin duda, el problema es que con una naturaleza afectada, con una naturaleza deteriorada, degradada, no vamos a tener un futuro adecuado. Algunos, los menos, yo entre ellos, ya no tenemos mucho más futuro, nos quedan unos años, pero ustedes tienen todo el futuro por delante. Y cuando hemos dicho, es que hacia finales de siglo, los tomadores de decisión que van al día y que tienen sus horizontes de 3 años o máximo de 6, pues no les importa. Pero son ustedes los que van a tener nuestra edad o mi edad cuando se esté acercando el 20 siglo. Y entonces,
qué tipo de vida van a poder tener sus hijos, ustedes, pues va a depender de lo que hagamos. Y de eso es lo que quiero más o menos abordar la plática de hoy. Tiene una primera parte que es los típicos diagnósticos muy apretado para no consumir mucho tiempo de ello, sobre la problemática, porque de lo contrario, si les decimos que las cosas van mal, pues casi como acto de fe tienen ustedes que creernos, y nos pueden creer o no, pero cuando ponemos los datos, pues entonces ya no pueden decir la ciencia está equivocada, aunque algunos lo digan, y algunos lo pregonen, y algunos ejerzan así el poder. Pero si ustedes como estudiantes ven datos, se pueden dar cuenta de que las cosas sí están en una situación de emergencia. La segunda parte es por dónde le entramos, cuáles son las posibilidades que nos permite cambiar los rumbos y entonces tener horizontes distintos que sí son factibles, que sí son viables. Y por eso, pues los maestros que estamos aquí, estoy convencida de que todos estamos de acuerdo en ellos y por eso somos optimistas todavía y por eso seguimos formando gente y trabajando en el campo y echándole todos los kilos a que las cosas cambien, porque todavía tenemos fe en que pueda haber un cambio y que el Estado mexicano puede entrar a una ruta distinta, indispensable, si es que queremos un futuro digno, justo y seguro, como aquí lo estoy expresando. En esta primera video, ustedes pueden ver este cambio que ha habido de la población humana a lo largo de los últimos 2000 años. Entonces, van viendo en la gráfica de abajo, que casi no se ve porque pues no pinta, cómo van pasando los años y van pasando los años, y de los 2000 años que esto describe, que son los primeros 350 millones de personas en el mundo, poco a poco se fue incrementando la población, fue ocupando nuevos espacios. Ustedes pueden ver como ciertos sitios desde muy temprano en la historia de China y India fundamentalmente, y Europa, pero después vienen procesos de la conquista de América y después la revolución la revolución industrial dispara la población. Y entonces, en los siguientes 20 años, la población va a crecer en un 33%, va a llegar a 9.000 millones. En este noviembre, Naciones Unidas ya nos dijo que van a nacer la bebé o el bebé 8.000 millones. Estamos a punto de celebrar un cumpleaños de una fecha y de un número que es un hito, pero poco después van a ser 9.500. Todos los jóvenes de aquí lo van a ver. La población se va a concentrar en China, en India, en Estados Unidos, Nigeria e Indonesia fundamentalmente, y para fin del siglo serán 11.000 millones. ¿Qué tanto? Pues depende de cómo sean las políticas de población, y eso lo veremos al final. Pero como termina esta lámina, esto es que en 200.000 años se acumularon 1.000 millones. El billón está dicho en la nomenclatura inglesa. Y en solo 200 años se acumularon otros 7.000 millones. Entonces, sí es una situación que nos obliga a reflexionar qué ha pasado. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a vivir ustedes? Pues como decía hace un momento, esto va a depender de lo que hagamos desde ya y también de lo que dejemos de hacer. En los últimos 30 años, y ya nacieron ustedes con esa situación, pero los más adultos no vivimos nuestra juventud en crisis tras crisis. Había una época de estabilidad económica, pero la crisis económica no es nada raro ni ajeno para ustedes.
nosotros no entendíamos de la evaluación. La devaluación tocó cuando yo tenía, la primera devaluación tocó cuando yo tenía creo que 20 años, 19 años. Y ustedes hablar de evaluación, pues es parte de la vida cotidiana. Y así podríamos seguir con muchos indicadores y muchas terminologías. Pero es fundamentalmente a partir de ese neoliberalismo salvaje que empezó a una gran aceleración en la manera en cómo el crecimiento se dio y en qué se basó ese crecimiento. Esto fue generando y fue de la mano con crisis sociales, fue de la mano con crisis culturales, fue de la mano con crisis políticas, y ahí podríamos quedarnos muchas charlas, pero yo no sería la persona que las vendría a dar. Lo que eso no queda claro, aunque eso lo tenemos absolutamente en nuestra vida cotidiana, no queda en la vida cotidiana, esto se expresa de esta manera, estas crisis, es la pobreza de la mitad de la población del mundo, en pobreza extrema, o sea, que tienen hambre, que pasan hambre, son 700 millones de personas, 2.000 millones en estrés hídrico, 3.000 millones que viven en zonas degradadas, una desigualdad entre países, entre la sociedad de cada país, lacerante, inaceptable. El 10% de la población acumula el 76% de la riqueza, muertes prematuras que tendrían que ser absolutamente prevenibles, un incremento de la violencia y del crimen organizado, que lamentablemente también forma parte ya de su vida cotidiana, a lo cual nosotros simplemente ni el término lo conocíamos, crimen organizado. Un problema de brecha de género, que esa no es nueva y que afortunadamente está muy visibilizada, la violación de los derechos humanos, democracias que se han venido construyendo en las últimas décadas en muchos países que son frágiles, que se encuentran tambaleantes, que suben y bajan, la negación de la ciencia, que la seguimos escuchando, aunque parecía que ya hace siglos eso ya estaba superado, lo volvemos a escuchar una y otra vez, una profunda polarización en los países, en nuestra propia sociedad. A eso nos cae la crisis sanitaria del COVID. Hoy creo que es la primera vez que me presento en un sitio sin tapaboca, después de 2 años, y me animé porque pues mis amigos no usaban tapaboca y dije, pues va para afuera, pero es la primera vez que voy a un foro que no tengo tapaboca. Y a todo esto nos cae la invasión de Rusia a Ucrania, que también pensábamos que ya no eran formas de dirimir problemas. Lo que no hemos visibilizado es que todo esto está en el fondo de todo esto, que hay una crisis ambiental. Y eso, como que cuando los platicamos, la gente nos dice, otra vez los ecologistas, otra vez los ambientalistas, estos son los que frenan el desarrollo, qué necios, bueno, ¿qué importa si hay unos pajaritos más o menos? No acaban de entender que el problema de la crisis ambiental es la crisis de las crisis, es el fondo que da precisamente todo el resto de las crisis, porque no vamos a poder tener un funcionamiento ni un bienestar de las sociedades si están viviendo en crisis ambiental. ¿En qué se traduce? Pues en que no hay agua, en que no hay alimentos, en que no se puede respirar adecuadamente, de que las enfermedades respiratorias, las enfermedades por contaminación de agua, etcétera, están creciendo, en que empezamos a respirar plástico y en que estamos comiendo plástico. Ya en nuestros cuerpos, todos los que estamos aquí, tenemos microplásticos. Los que vamos de salida, pues a lo mejor ya no nos va a afectar mucho, pero los chavos, eso, ¿cómo podemos con esto vivir tranquilos? Eso no se acaba de visibilizar, que tiene que colocarse por delante y en el centro para entonces poder desenredar lo demás. De eso voy a tratar un poco de aclarar. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Es muy difícil que la gente le caiga el 20
Y no es que el proceso sea difícil de entenderlo, es que o no se escucha, o no se enseña, o no se quiere escuchar, de que la vida como la conocemos hoy en el planeta no es la misma que como era en tiempos pasados, que lo que es hoy la vida y los seres humanos es producto de todo un proceso que fue una relación atmósfera-biosfera. La interacción que ocurre entre la atmósfera y la biosfera, fundamentalmente en los océanos, fue transformando la atmósfera. Entonces tenemos una primera etapa de la vida del planeta en la que no hay vida, perdón, de la vida del planeta en la que no hay vida biológica, y tarda tiempo en que las bacterias, las algas, empiecen a funcionar y generen la fotosíntesis, y eso transforma la atmósfera. Entonces, al tener una atmósfera con oxígeno, entonces la vida empieza a proliferar y es distinta. Y esa es la última etapa, digamos, de la vida más cercana como la vamos conociendo, pero ya hubo un cambio de la atmósfera. Luego hay un cambio del clima. El clima va modificándose a lo largo del tiempo, y aquí ustedes ven en esta gráfica, en estas subidas y bajadas, las glaciaciones y los periodos interglaciares. Y en esos periodos se detonaron distintos procesos. Hubo extinción de especies, hubo aparición de nuevas especies, pero a lo largo de miles de años. Es una gráfica muy apretada porque ahí se están expresando 2.400 millones de años. Entonces, en eso aparecieron especies y desaparecieron especies. 99.9 de las especies que hoy están, de las que ha habido, se han extinguido. Lo que hoy está no forma parte de esta larga historia más que apenas unas poquitas. En la etapa más reciente relativamente, y aquí hay 400.000 años reflejados, también cambios climáticos, ya con los homínidos empiezan procesos de migración de los homínidos por todo el planeta, Homo sapiens posteriormente, y sigue habiendo estos cambios de clima. O sea, el cambio climático no es un tema nuevo. Lo nuevo está aquí. Cuando las sociedades humanas empiezan a asentarse y a desarrollar nuevas formas de ciudades, y la agricultura y la ganadería, es cuando estamos en un periodo estable climático. Entonces, ese proceso de estabilidad climática permitió ya no estar migrando tanto, asentarse, de ahí surgen las ciudades, y vivimos como especie humana, como Homo sapiens, un proceso de, pues, al menos 10.000 años de esa estabilidad climática. ¿Pero qué está pasando? Donde dice actualidad, observen, la estabilidad climática no lo puedo señalar en la gráfica, pero ustedes pueden interpretarlo con la franja morada. Esa es la época de la estabilidad climática. Cuando dice actualidad, la línea se está saliendo. Ya estamos en la mitad de ese cuadrito. Eso es lo que quiero señalar. Creo que lo pueden ver el cuadro de arriba, que se forma. Hay una flechita, ahí creo que dice París, ¿verdad? No me recuerdo. Ahí va, pueden seguir con el cursor más. Eso. Ahí empieza la actualidad, va para arriba, un poco más para arriba. Ahí para por favor, abajo. Eso. Ahí estamos. Ya nos salimos de la época de estabilidad climática. Y si lo que he contado es que esa relación atmósfera-biosfera es lo que dio origen a la vida, y que la vida como hoy la conocemos, de esos 10.000 años de estabilidad, ya no salimos. ¿Qué va a pasar? Pues va a depender hasta donde lleguemos. ¿Pueden seguir por favor con el cursor? Un escenario de no hacer nada nos va a llevar a fin de siglo hasta ahí, ¿no? Bueno, quién sabe qué ocurre. Lo que ya sabemos que ocurre es que hoy, con 1.1
1 grados por encima de esa estabilidad, que la podemos referir justo la temperatura promedio del planeta previa a la revolución industrial, nos está generando inundaciones. Ahí está Pakistán, las tenemos en México, pero estas inundaciones tan brutales, es una catástrofe humana que implica además 10 millones de personas que tienen que emigrar. Eso están migrando por el cambio climático. Las olas de calor que pegaron a Europa y todo el mundo está, pues es cierto. Los grandes eventos de deshielo, etcétera. Ahí no me quiero detener porque ustedes tienen mucha información a la mano de eso. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, con cómo el cambio climático está impactando en la vida y cómo la propia forma de vida de los humanos. Y esa es la gran diferencia. El cambio climático no es nuevo, la extinción de especies no es nueva, son fenómenos que han acompañado a la vida del planeta. Y entonces decir, bueno, pues entonces ¿por qué tanto escándalo? Si eso nos está pasando, pues así es. No, porque lo estamos generando hoy por primera vez en la historia de la vida, lo está generando una sola especie, que somos los Homo sapiens. Y eso no era antes, eran fenómenos naturales que duraban miles de años y ahora una especie se lo está echando en 3 décadas. Esa es la gran diferencia. Entonces, si lo estamos haciendo, dejemos de hacerlo. Ese es el punto en el que estamos insistiendo tanto. Cambio climático y pérdida de biodiversidad son 2 consecuencias de procesos generados por los humanos, por las sociedades, que están completamente interactuados. No podemos poner el énfasis en el cambio climático, cuidado con eso. Y todo el énfasis está yendo para allá. La crisis no es una crisis climática, nada más. La emergencia es una emergencia ambiental porque va de la mano con ambos. Cambio climático y pérdida de biodiversidad. Y tampoco es una flecha que hay que ponerle de lado que el cambio climático implica pérdida de biodiversidad, porque la pérdida de biodiversidad también está generando cambio climático. Y eso está costando mucho trabajo que se entienda. Información como nunca sobre cambio climático. El IPCC ha copiado miles y miles y miles de publicaciones. Todas las publicaciones que hace el IPCC son por muchos cientos de científicos que participan en ellas. El equivalente, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y de Servicios Ecosistémicos, para la parte de biodiversidad, a los niveles globales, temáticos y regionales. Y en México, nosotros es el único país que tiene un ejercicio de este tamaño, que lo hizo la CONABIO, dirigida por el doctor Sarucán, que participamos muchísimos de los profesores que están aquí, la mayoría seguramente participó esto, y que es una evaluación de los ecosistemas de nuestro país. Sabemos que el máximo al que deberíamos de apostar es el incremento a 1.5 grados centígrados promedio de la temperatura. También es muy fácil decir 1,5 grados centígrados, pero pues entre la noche y el día es más. No, estamos hablando del promedio de la temperatura del planeta completo. Y eso significa entonces incrementos en las ciudades a 42 grados centígrados, como ocurrió en este verano pasado. Y para lograr eso, el esfuerzo es mayúsculo, porque hay que reducir a la mitad las emisiones globales netas en el 2030. En el 2030, espero que todos los que estemos aquí nos volvamos a ver. Reducir a la mitad las emisiones implica correr para hacer cosas, y 0 emisiones netas en el 2050. Entonces, los tiempos se están acortando. ¿Qué pasa? Pues esto que decíamos, se están intensificando los huracanes, las tormentas, los incendios, las olas de calor, las inundaciones, el deshielo, etcétera, etcétera. Y sabemos de dónde se produce. Fundamentalmente lo está produciendo estas emisiones de gases de efecto invernadero
la quema de los hidrocarburos que se utilizan para el transporte y para la electricidad. Entonces, si vamos entendiendo de dónde vienen los problemas, no quiere decir que la agricultura o los residuos, todo hay que atenderlo, pero vamos priorizando, focalizando y nos podemos ir mucho más rápido. Veamos lo de biodiversidad. En biodiversidad la ciencia ha determinado 2 millones de especies, pero sabemos, gracias a esa información, que pueden existir hasta 8 millones de especies de plantas y de animales. No me entretengo, pero estos son cálculos que los científicos han dado y sabemos que hay más o menos esa cantidad. De lo que se ha evaluado, que solamente es un porcentaje de todas esas especies, 40.000 especies están en peligro de extinción, y vean cómo el grupo de las cícadas, el grupo de los anfibios son los más expuestos a estos riesgos de extinción. Sabemos que la tasa de pérdida de la biodiversidad se ha incrementado entre 100 y 1000. La diferencia es mucho, entre 100 y 1000 es enorme, pero ya 100, aunque nos quedemos que se ha incrementado 100 veces de lo que era una tasa de extinción sin intervención humana, ya es muchísimo. Y se espera que con estas tendencias pudiera haber 1 millón de especies que se extingan en el tiempo que ustedes están creciendo y llegando a su madurez y a ser adultos en plenitud. Entonces, estamos hablando de un proceso que les está tocando. No solamente es un tema de especies, es un tema de los ecosistemas. Las especies interactúan y se encuentran en los ecosistemas. Y hay presas y predadores. Si quitamos a los predadores, pues entonces los predadores más pequeños van a proliferar y va a haber un cambio en la abundancia. Pero si también quitamos a los herbívoros por la cacería, por ejemplo, en este caso de los jabalíes, entonces van a proliferar otros mamíferos que son fundamentalmente los roedores, que son fundamentalmente los que tienen los parásitos, que cuando están en un ecosistema sano no pasa nada, están balanceados, pero que cuando están en un ecosistema que ya lo alteramos, entonces vienen las zoonosis. Y eso es lo que nos está pasando, lo que nos acaba de pasar y lo que nos va a seguir pasando. Con eso tenemos que vivir, pero tenemos que aprender cómo hacerlo y cómo enfrentarlo. Entonces, lo que está costando mucho trabajo es entender que esa biodiversidad, sus especies y sus ecosistemas tienen funcionamiento en sus ecosistemas, y esos procesos de funcionamiento generan los servicios ecosistémicos que son los que nos dan ese bienestar humano. Ahí en chiquito están los servicios ecosistémicos de provisión, de regulación, culturales y de soporte. No me entretengo en ello, seguramente todos ustedes tienen esta información y si no es muy fácil conseguirla con mayor detalle. Esos procesos de funcionamiento es lo que nos permite a los humanos tener el bienestar. Vamos a dejar de tener agua limpia, vamos a dejar de tener suelos fértiles para la alimentación, vamos a dejar de tener los ciclos de nutrientes adecuados, etc. Si eso ocurre, pues el bienestar es imposible. Si eso no ocurre, entonces podremos tener la posibilidad de decidir de cómo hacerle, porque no se trata de poner una línea de el bienestar es esto, ¿qué es el buen vivir? Pues lo que cada quien, como comunidad colectiva, como una sociedad, decida que es el buen vivir, pero que pueda optar por él. Y no es un buen vivir cuando no podemos optar por los alimentos, por el agua, por el aire, porque se acabaron, porque se nos acabaron los que les precedieron. Entonces, esa relación es la que tenemos que transmitir a toda la sociedad para que se dé cuenta que hay que planear las cosas de manera distinta. La ciencia nos ha ayudado muchísimo a ir entendiendo estos procesos. Les recomiendo muchísimo esta literatura. Ahora en Netflix está un documental de los umbrales planetarios.
échenle un ojo, vale mucho la pena, lo explica muy bien. Y estas cosas que parecen tan complejas son muy sencillas de tratar de explicar. Lo verde que está puesto aquí es el umbral en el cual las sociedades humanas podemos vivir de manera adecuada. Es esa franja morada que puse anteriormente. Cuando se salen estos parámetros de ese verde, es que las cosas se tratan mal. Pueden ustedes observar que lo que está afuera es la integridad de la biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso del suelo, el agua, los ciclos biogeoquímicos y esto que se llama nuevas entidades. Estas nuevas entidades, ya en este último estudio del 2022, aparece en colores muy fuertes porque las gráficas que utilizábamos apenas hace un año no existía evaluación de eso, ya se evaluó y se están considerando a los microplásticos. Y observen cómo el tema de los microplásticos y químicos en el agua y en la atmósfera ya son una situación que se salió de los umbrales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues regresar a lo verde. Pero eso es muy complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Vamos tratando de entenderlo. La ciencia ha generado toda esa información a la que me he referido sobre los umbrales planetarios. Se entiende muy poco de cómo están interactuando entre ellos y prácticamente no hay políticas para enfrentar esas interacciones. Los instrumentos legales que tenemos no lo incluyen, son completamente inconexos, está yéndose pedazo por pedazo, sector por sector, compartimento por compartimento, y hay falta de voluntad para empujar a hacer esto. Pero, ¿cómo caminar? El ejercicio más importante que ha habido mundial es el de la elaboración de la Agenda 2030. ¿Cómo estos elementos los pasamos entonces a políticas públicas? Bueno, ya ha habido un ejercicio mundial para la elaboración de los grandes 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cero hambre, eliminar la pobreza, lograr la salud, etc. Cada uno de estos objetivos está viéndose de manera integral. O sea, el tema del cero hambre ya no es nada más produce más comida, sino es produce más comida pero que la gente lo coma y que se distribuya adecuadamente y que no impacta el medio ambiente y que no impacta la salud, etc. Lo que nos está costando más trabajo es que el objetivo 1 se coordine con el 2 y el 1 y 2 se coordine con el 3 y entonces empieza a ser cada vez más difícil. Esta es una forma de organizarlos. Hay 3 objetivos que son la base de todos los demás. Es el objetivo de el agua, el mantener a los océanos de manera íntegra, a los ecosistemas terrestres y a la atmósfera. Entonces, si consideramos que esos 3 grandes objetivos son los que nos van a permitir formas de producción adecuadas, pero va a permitir una producción y de largo plazo, o sea, sustentable, y eso es lo que va a dar el bienestar. Pero nos tenemos que ir ordenando de cómo entenderlo. Ha habido algunos esfuerzos importantes de empezar a hacer esas conexiones. Está esta publicación, por ejemplo, de biodiversidad y cambio climático, biodiversidad y pandemia, hay uno. La degradación de la tierra, esto se vincula con el tema del cambio climático y con la pérdida de biodiversidad. Y un documento que es muy integrador de estas reflexiones, que es Hacer las paces con la naturaleza. Yo creo que son 3 textos básicos que deberían de ser parte de la literatura de las clases, etcétera, en donde son muy fáciles de leer porque todos tienen resúmenes ejecutivos, unas 30 cuartillas y va quedando muy claro el asunto. No tan sencillo, pero vamos acercándonos. Ahí están los umbrales planetarios. Nada más saqué ahorita el que ya no es un tema de problema, que es el de las
ozono estratosférico que se está resolviendo, entonces coloco los otros 8. Esos umbrales planetarios están interconectados porque la integridad de la biosfera depende e impacta a los flujos biogeoquímicos, al agua dulce, el cambio de uso de suelo impacta la integridad de la biosfera, el cambio climático impacta el cambio de uso de suelo, impacta la integridad de la biosfera y viceversa. Los plásticos, etc. Están estos, y aquí traen en la nomenclatura de la derecha los procesos de ese impacto. Entonces se reduce el hábitat, se altera el ciclo hidrológico, se incrementan los nutrientes en el agua, se altera la fenología de las especies, se alteran los tejidos orgánicos por los microplásticos, hay una reducción de sumideros, alteración de los gases de la atmósfera por gases de efecto invernadero y reducción de especies. Estos que son como los impactos, esos procesos, ocurren por las interacciones de todos esos umbrales. Entonces, hay modelos para entenderlo, ahí ya no me voy a detener. Hay modelos que nos ayudan a entenderlo para no hacernos tantas bolas y decir, ok, los factores directos, los factores indirectos, cómo impactan en la naturaleza, todo esto lo hemos visto hasta ahorita, cómo impactan a los servicios ecosistémicos y cómo impactan al bienestar. Nos van ayudando a comprender. No quiero decir nada más de eso porque no me voy a entretener en explicar un modelo aquí. Vuelvo a poner todos estos impactos, las causas directas. Todos esos impactos con esas 5 causas directas que tenemos que atender. La deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y las especies invasivas. Todas esas, a su vez, están provocadas por estos factores indirectos. La producción de alimentos, el tráfico de especies, las descargas urbanas, los desechos sólidos, el transporte, la electricidad, el desarrollo urbano y la infraestructura. Entonces se nos va acomodando un poco la película, que no está tan difícil, ya lo tenemos diagnosticado. Lo que es muy complejo es entender cómo son las causalidades. Ya sabemos que esas generan esos impactos y las flechas nos están indicando todo contra todo. O sea, todo tiene que ver con todo. Pero no nos hagamos bolas porque ya lo vamos teniendo más acomodado. Lo que quiero resaltar con esto es que todo esto lo hemos causado. Por lo tanto, nos toca resolverlo. Existen las soluciones, no hay nada que no esté suficientemente conocido. Claro que se requiere conocer mucho más, y mientras más conozcamos será mucho mejor. Eso se tendrá que traducir en tecnología, se tendrá que traducir en políticas, etc. Pero la información que existe nunca como ahora, y eso está siendo la base y no la estamos utilizando suficientemente. No quiere decir que no tengamos que intervenir el planeta, por supuesto que hay que intervenir. Esto es absurdo pensar que la ciudad de Guadalajara pues, va a volver a ser lo que era hace el ecosistema natural que era hace 70 años. No, eso sería absurdo. Lo que hay que hacer es planear cómo se interviene, cuánto se interviene y qué se interviene, y dejar zonas sin intervención. Entonces, áreas que no intervengamos lo mínimo posible, porque esas son donde se están generando los procesos. Áreas que sí se intervienen de manera intermedia y que puede haber una forma mucho más sustentable de hacerlo, y áreas que requieren una intervención mucho más fuerte, como son otra vez las ciudades. Vuelvo a esta misma gráfica y entonces vemos que 4 grandes estrategias nos ayudan a ir resolviendo el problema. Una estrategia de conservación y manejo, una estrategia alimentaria, una estrategia energética y una estrategia para las ciudades sustentables. Estamos entonces reduciendo la gran problemática a 4 grandes sectores que tenemos que trabajar y organizar. Y todas esas, que son las que ahora están a la derecha, pues tienen esa vinculación a los umbrales planetarios. Entonces, si hacemos las cosas bien en la parte de la derecha con las estrategias, pues entonces están estos umbrales planetarios, me vuelven a
aparecer allí volverán a su espacio verde. Estrategia de conservación y manejo sustentable. Bajo el principio de cero deforestación, las áreas naturales protegidas son una opción. El dar el valor a la biodiversidad y manejarla adecuadamente, tener sistemas productivos sustentables como el manejo forestal sustentable, de la vida silvestre, del ecoturismo, entre otros, eso va a generar empleos dignos, empleos verdes, empleos sanos, y tratar de promover cadenas de valor de esos productos verdes. Nada de esto les es ajeno a ustedes, hay que implementarlo. Se dice que hay que tratar de alcanzar un 37% de los ecosistemas marinos sin intervención y 30% de la superficie de la tierra. Las áreas protegidas son el mejor instrumento que se ha desarrollado para esto. No solo se complementan con otros, como el pago por servicios ambientales, como el aprovechamiento forestal sustentable, como la conservación de la vida silvestre, como el ecoturismo. Entonces, poniendo todos estos instrumentos articulados correctamente bajo un ordenamiento en los territorios, nos empieza a dar salidas distintas. Una estrategia alimentaria, reducir el desperdicio de los alimentos. Políticas agrícolas sostenibles, una producción sostenible, o sea, una producción que sea amigable con el medio ambiente. Una agroindustria regulada y controlada, la planeación a nivel del paisaje, regulación y ordenamiento en el caso de la pesca, la disminución del consumo de los cárnicos y de los lácteos, que ahorita voy a desarrollar un momento eso, y los mercados regionales con un fomento de agricultura campesina. Son cosas viables. Si a esto le pusiéramos disminución de gases de efecto invernadero, disminución de la tasa de pérdida, serían indicadores que estarían todos con estas acciones yendo hacia positivo, y bienestar social, estaríamos sumando lo que estamos necesitando. Observen esta gráfica en donde nos está diciendo el círculo, la parte amarilla y la parte rosada, que forman el 50% de la superficie del terrestre del planeta. Si bajamos un poquito más hasta lo verde, todo esto es el 50%, agricultura y ganadería. O sea, traemos un planeta dedicado a la agricultura y la ganadería. Y la agricultura y la ganadería generan gases de efecto invernadero, genera deforestación, y estamos con el otro tercio, o un poco más del tercio, casi un cuarto, de las zonas boscosas ya intervenidas, y nos está quedando un cuarto sin intervenir. La ganadería, por ejemplo, nos está generando esa deforestación, la pérdida de biodiversidad, pero también por el metano, el cambio climático. Entonces, si cambiamos nuestros hábitos de consumo, sobre todo los urbanos y sobre todo de la población de mayor poder adquisitivo, podemos hacer un cambio significativo en esta problemática. Miren, es una cosa bárbara esta gráfica que viene del estudio de hacer las paces con la naturaleza. La biomasa de los humanos más la biomasa del ganado que utilizan los humanos es la biomasa prácticamente de todos los mamíferos. Ese pedacitito es para toda la vida silvestre. Y hace 10.000 años, por supuesto que todo era a la inversa. Entonces estamos dedicando un planeta para comer, para que algunos coman carne y mucha carne. Y eso no tiene lógica. Con un proceso mucho más armónico con la naturaleza, es viable sacar adelante estos temas. No me entretengo mucho más porque estoy prácticamente ya en la parte final. Una estrategia energética que implique energías limpias, que implique una inversión que apalanque la inversión privada con la inversión pública, políticas y leyes que lo favorezcan, la eliminación gradual de los combustibles fósiles, no puede ser de la noche a la mañana, y llegar entonces a emisiones netas ceras para el 2050. Una política, una estrategia de ciudades sustentables que implica infraestructura, pensar en el largo plazo para las ciudades, la estructura verde, un mejor transporte, las viviendas dignas con todos los criterios de sustentabilidad,
el incremento de las áreas verdes y un consumo responsable desde las ciudades. Y esto es algo que la Universidad de Guadalajara se ha metido muy fuerte, se ha metido a través de un vínculo muy fuerte con el programa de ONU Habitat, y que el Museo de Ciencias Ambientales de esta universidad está orientado precisamente hacia lograr estas ciudades sustentables y que ya es un reconocimiento mundial. Por eso es tan importante que ese museo ya todos lo podamos disfrutar plenamente. ¿Cómo y con quién hay que hacer esto? ¿Cómo? Se necesitan instrumentos, una transformación económica, pero eso es parte de las políticas económicas. Por lo tanto, si se mejoran las políticas económicas, se cambian y se mete esta lógica, pues entonces el tema puede resolverse. Implica que midamos diferente. El crecimiento no puede ya seguirse midiendo por el Producto Interno Bruto. Tiene que ser con muchos más elementos que estén incluyendo ese capital natural. Yo soy de las personas que sí piensa que tiene que haber crecimiento económico. No pienso que el decrecimiento vaya a poder resolver la pobreza ni las desigualdades. El tema es que ese crecimiento se tiene que dar de una manera, primero, no con esos procesos de aceleración y segundo, no con esos procesos extractivistas. Tiene que entrar entonces en la lógica un crecimiento en los sectores sustentables, en los sectores que no solamente no generan impacto ambiental o mínimo, sino que generan los buenos empleos, los empleos verdes, las soluciones a esto. Las soluciones que acabamos de decir implican inversiones y eso es crecimiento. Estar ahorita aquí en este salón, en este maravilloso espacio, está generando Producto Interno Bruto. Entonces, eso hay que orientarlo hacia un crecimiento que vaya hacia la sustentabilidad. Eso requiere de mercados normados y eso requiere de quitar los incentivos perversos y colocarlos como incentivos favorables. Una economía circular. La economía circular es mucho más que reciclar. Es dejar de extraer, reducir lo que se extrae, lo que ya está metido en el mercado hay que reutilizarlo y repararlo. Ustedes están acostumbrados a desechar. Yo tengo una licuadora de mi mamá y ahora si ustedes compran una licuadora les va a durar 2 años, 3 años y la mía lleva 40. Había productos que se producían por mucho tiempo y los celulares, cada año la compañía del celular nos está diciendo, cambia ya tu teléfono, ya tiene 2 puntos, ya te lo puedes cambiar. ¿Por qué? De un celular que tiene muchísimos años, que además no se los roban por eso. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que estar pensando en una economía de consumo, consumo, que se convirtió en un paradigma, que hay una ansiedad de que uno puede consumir, no los bienes básicos, por supuesto, sino es un placer para mucha gente ir a consumir los domingos, aunque no sirva para nada, y la mayoría de las cosas que se compran de una clase media para arriba acaban en la basura en pocos meses. Entonces, esa cultura del consumismo es una cultura del producto de este neoliberalismo exacerbado, salvaje que se generó, porque es la manera en cómo se ha crecido, porque es la manera como las empresas tienen su maximización de la ganancia. Pero eso no lo necesitamos. Metámonos en otros valores. El buen vivir no implica consumir, el buen vivir implica satisfacer las necesidades básicas. Bueno, política demográfica. Una política demográfica que se ha abandonado. Lleva en nuestro país, 22 años abandonada, en donde implica una salud reproductiva, implica la equidad de género, que las mujeres tengan la capacidad de tomar sus decisiones de qué quieren hacer con su cuerpo, implica en el campo una atención inmediata, porque hay comunidades en las que yo todavía trabajo que una niña de 14 años se le considera en su comunidad quedada si no tiene hijos. Entonces es una cosa absolutamente, en términos de los derechos humanos, simplemente no podemos aceptar eso, y eso requiere de un trabajo, de una presencia y de una educación siempre por el respeto a los derechos humanos.
Y eso lo hemos abandonado. Necesitamos una transformación en la ciencia, en la tecnología, en la cooperación, en cómo enseñamos, en cómo aprendemos, en cómo aplicamos nuestros conocimientos, una visión mucho más integral de todos estos procesos, no compartimentalizada. Eso no quiere decir que no se formen especialistas. Los especialistas son indispensables, porque formar todólogos hay un colapso en 3 segundos. O sea, el que no sepa hacer el movimiento de un tornillo para que funcione la luz, pues se acaba la luz. Especialistas, por supuesto, pero que nadie salga de las universidades sin una visión general, que sepan que ese tornillo que está ajustando, inventando, modificando, impacta en cualquiera de estos grandes temas a los que me acabo de referir. Todo esto tiene que venir fortalecido por las instituciones ambientales, porque si esto no se convierte en políticas públicas, en leyes, pues no se consolida, no continúa, no hay procesos de largo plazo. Eso requiere de incremento de presupuesto, porque el presupuesto del medio ambiente viene a la baja desde el 2015, se tiene el 60% del presupuesto de lo que se tenía en 2015. Requiere de una efectiva rectoría del Estado, pero nuevas relaciones del Estado con la sociedad, con el mercado, con las empresas, con los pueblos originarios, con la ciencia. Requiere del fortalecimiento de la sociedad civil organizada y requiere del fortalecimiento, un error, de las capacidades de los estados nacionales, de los estados de la República. Y yo ahí quiero resaltar una cosa que es muy impresionante de cómo el gobierno de Jalisco, en su política ambiental, en estos últimos 2 años, elaboró una serie de políticas, de instrumentos, de estrategias, y ahí pueden leer. Esto es una lámina volada de alguien que está en este auditorio, y le agradezco mucho que haya venido aquí, y no sabes que te la volé, ni modo, en donde en algunos dice estrategia y otros dicen programa. ¿Cuál es la diferencia? Las estrategias están marcando los plazos largos, las rutas, las orientaciones, y el programa ya es la meta. Esto se logra, de aquí estamos aquí, vamos para acá, y tenemos que ir caminando A, B, C, D, se cumplió o no se cumplió. El haber logrado eso es una herramienta en términos de planeación importantísima. Y eso se hizo en cooperación con la Universidad de Guadalajara, lo cual es una muestra de un vínculo muy estrecho entre la generación del conocimiento, los científicos, los académicos, los tomadores de decisión, y convertirlo en las políticas públicas. Todo esto en un proceso de respeto a la naturaleza. Requerimos nuevos valores, un código social en donde el consumismo será sustituido por el bienestar, y ese bienestar vinculado a la naturaleza. Todos tienen participación en esto. Las organizaciones internacionales y nacionales, los gobiernos federales y nacionales, los individuos, las organizaciones sociales, científicas, financieras, los pueblos indígenas, pero por encima de todo, no importa en qué círculo están los jóvenes. Yo creo que este es el momento del cambio de los jóvenes, que si le entienden a cómo entrarle por aquí, se organizan, levantan la voz, toman decisiones cuando les toca tomarlas, aunque sean muy jóvenes. Una de sus primeras decisiones va a ser votar. Voten por las agendas que les satisfagan, no importa con quién, pero si no, demanden que se tengan y luego exijan que se cumplan. Creo que eso es una tarea que está todavía en manos de la sociedad, jóvenes, los grandes, los que participan en partidos, los que participan en las organizaciones, pero hablen de ello, reaccionen, ayuden a convencer a una persona por día, y van a ver cómo en poco tiempo llegamos a ese final que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
conferencia magistral que espero que nos haya despertado la conciencia, porque sí necesitamos una conciencia ambiental para que el antropoceno no llegue a su fin. Si queremos seguir en este planeta, vamos a tomar conciencia y a tomar nota muy clara de todas estas tareas que nos ha dibujado aquí. Realmente, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerle aquí esta tarde en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Muchas gracias, Enrique, por esa magnífica presentación tan personal que nos ha dibujado muy claramente a qué personaje estamos recibiendo el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias y buenas tardes.